Dice así en el nombre del Señor. Quiero compartir acá un poquito de la palabra. Hechos 12, 1 al 4 dice así. Aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Era un maltratador este Herodes. Y dice, echó mano a algunos de la iglesia, a algunos de la iglesia para maltratarle. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, cuando dice eran los días de los panes sin levadura, eran días de una celebración judía. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía, dice, sacarle al pueblo después de la Pascua. Padre, gracias por tu palabra y háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Háblanos, Señor. Mire, en estos versículos encontramos aquí al apóstol Pedro encarcelado. Y sabe, no está encarcelado por haber cometido un delito, sino que por ser un siervo del Señor, por predicar el Evangelio, por hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, está este hombre, este varón encarcelado. Y verdaderamente aquí Pedro estaba enfrentando una prueba muy difícil, una prueba muy difícil. Su vida corría peligro. Y aquí vemos cómo cierto Herodes también había matado a espada a Jacobo, y también tenía planeado, porque si había matado a Jacobo, ¿qué creen ustedes que a lo mejor estaba pensando hacer con Pedro? Que corriera el mismo resultado. También planeaba matar a Pedro. Pero ¿cómo, hermano amado, es posible que el apóstol Pedro, procurando hacer lo bueno, quizás es la pregunta que algunos hicieran, y quizás es la pregunta que surge cuando recién les hablaba del incendio ahí que les quemó el templo a los hermanos, y alguno dirá, pero ¿cómo? Si los hermanos predicaban el evangelio, ¿pero cómo? Si los hermanos hacían un bien, servían a Dios, alababan a Dios. Y surgen esas interrogantes cuando se dan estas cosas. Y allí también con lo que está pasando con Pedro. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro, procurando hacer lo bueno, procurando hacer la voluntad de Dios, sirviendo y predicando el evangelio, cómo es posible que le puedan venir estas dificultades al apóstol Pedro? Y mire, el mismo apóstol Pedro dejó bien clara la respuesta a esta pregunta. Dejó bien clara la respuesta a esta pregunta que muchos se hacen cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, preguntas que surgen cuando vienen situaciones críticas a la vida de los hijos de Dios. Y a veces hay hermanos que no son capaces de resistir esto. Y les sucede una prueba, una dificultad, ¿y qué hacen? Se alejan, abandonan, dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios, porque entran en una crisis. Pero aquí Pedro dejó bien clara la respuesta. Y allí encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Le está hablando a hermanos. Y le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una prueba dura? Como recién decíamos, a veces algunos vuelven atrás, critican, se quejan, se lamentan, porque la misma palabra del Señor nos da a entender por medio de Pedro aquí, en esta carta de primera de Pedro 4:12, que no nos sorprendamos, dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire, y pasan cosas extrañas cuando a veces estamos sirviendo al Señor. Pasan cosas complicadas cuando usted está incluso, pero muy, muy seguro que está haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que aquí podría cada uno tener un testimonio. Iba tan bien, como decía don Francisco, íbamos tan bien, ¿ah? Pero algo surgió, algo pasó, algo ocurrió. Y usted estaba haciendo la voluntad de Dios. Un problema, una situación de enfermedad. Pasan cosas, hermano. Me estaba recordando que una vez estábamos tan entusiasmados haciendo una campaña evangelística, habíamos puesto un escenario al lado de una sede, luces, habíamos traído a hermanos que nos apoyaran. Me acuerdo que hermanos de Quintero, estábamos en la asamblea en ese tiempo, pastor Eduardo Mondaca, con ministerio de alabanza, hermoso, todo, habíamos puesto sillas alrededor, y de repente aparece una mujer borracha, una curá, y comienza a hacer escándalo, y comienza a distraer el culto, la reunión, y comenzó a escupir. La mujer estaba endemoniada, y se gana adelante más encima, florerito, a hacer su show. Y yo voy porque veía que nadie, yo estaba atrás mirando y estaba ahí alabando al Señor porque estábamos en un periodo de cántico. Ya había subido el pastor a predicar. Y yo voy donde la mujer que hacía su show y comienzo a decirle que se calme y me mira, me comienza a tirar manotazo y comienzo a agarrarle las manos yo. Y veo que en una de sus manos tenía unas llaves. Y entre que le trato de agarrar, igual me mete uno, hermano. Pero me lo comí enterito. Me lo comí enterito. Y salta la sangre. Y cuando veo eso, lo único que atiné, irme al baño de la sede, porque habíamos pedido ahí ocupar el lugar adentro, porque habían hermanas que iban a danzar y se tenían que vestir. Y parto corriendo. ¿Qué está diciendo mi esposa ya, las hermanas? A ver. Ella, ya. Y parto corriendo al baño, hermano, y veo que sale la sangre ahí, yo lavándome, limpiando, y salía. Hasta que de repente aparecen hermanos, hermanas que venían a ver qué había pasado, qué le había ocurrido al pastor. Y al final me olvidé de la mujer borracha, creo que por ahí algunos hermanos, yo escuchaba al pastor que decía nomás, sáquenla, decía, el que estaba predicando de invitado, tuvo que asumir ahí, y decía, sáquenla, tómenle las manos, y armó show. Y ahí los hermanos empezaron a alabar nomás, a orar y a alabar al Señor. Ni recuerdo al final qué pasó con la mujer, porque yo después me senté, había una hermana que era TENS, y ella me empezó a atender, me puso unos tapones, y me trató de ayudar. Y ahí de a poco fue la sangre deteniéndose, la hemorragia, y ya después me llevaron a la casa, los hermanos se encargaron de guardar y de dejar en condiciones el lugar. Bueno, después los mismos vecinos del sector me decían, pastor, esa mujer se droga, es borracha, en fin, tenía su prontuario. Entonces, la verdad que fue una situación en la cual yo le reclamaba al Señor. Pero ¿cómo, Señor? Estamos evangelizando. Estamos aquí para predicar, estamos haciendo tu voluntad, tu llamado, y cómo me pasa esto, Señor. Y tenía que ser yo el premiado. ¿Por qué no fue con otro hermano? Decía.
Tenía que ser Dios. Así que, gracias a Dios, pues solo golpe, no hubo. Todavía sí, aquí arribita, aquí, que el lente me lo tapa, como que tengo un huesito que asomó aquí, chiquitito, producto de ese golpe. Pero bueno, gracias Señor nomás. ¿Ah? Gracias Señor. Él sigue siendo fiel. Y fiel es el quien nos llamó. Pero a veces se pasan situaciones que usted no espera. Y que va a ser tentado a reclamarle al Señor. Por ahí me han subido, me han bajado a garabato por ir a dejar un tratado en una casa. En fin, ¿ah? Son situaciones que también el enemigo usa para atemorizarnos y para quizás quitarnos la fe que hemos puesto en él. Pero aquí Pedro nos da una respuesta. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y muchas veces, hermano, al igual que Pedro, a pesar que estamos procurando hacer lo bueno, sin embargo, en nuestra vida enfrentamos momentos complicados que nos parece imposible de poder salir en victoria. Y a veces momentos que se extienden. Es fácil cuando dura poquitos días, una semana el tiempo de prueba, de dificultad, pero cuando son meses, y a veces quizás hasta un año completito, hermano, afecta. Y es lo que el enemigo quiere, que usted se afecte, que usted en vez de alabanza tenga reclamos en su boca y tenga solamente lamento. Y es complicado entonces, y parece quizás imposible que yo pueda salir victorioso, salir en victoria. Pero quiero decirle, y vamos a ver aquí en unos versículos, unas lecciones espirituales que nos muestran cómo podemos enfrentar esos momentos de angustia de nuestra vida. ¿Cómo poder enfrentar esos tiempos de angustia de nuestra vida? Y hay una primera lección que vamos a sacar aquí. Y esa primera lección tiene que ver con el hecho de que la iglesia, mire, la iglesia es una comunidad. Y la iglesia es una comunidad de amor y una comunidad de fe. Debe haber manifestación de amor y de fe. Amén. Y la iglesia, cuando entiende que es una comunidad de amor y de fe, también con eso está entendiendo que tiene poder. Tiene poder cuando nos unimos a clamar por un milagro, a clamar para una obra allí de milagro, de poder de parte del Señor. Hechos 12:5. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Pedro estaba, ¿dónde dice? En la cárcel. Y aparentemente sin salida, porque parece que se venía el mismo resultado de Jacob, que le iban a meter espada. Y Pedro estaba allí, aparentemente sin salida, porque ya había un antecedente que habían matado a otro discípulo y no había mayor esperanza. Y está allí enfrentando uno de los momentos más duros de su vida. ¿Cuántos han enfrentado momentos duros en su vida? Todos, yo creo que aquí hemos tenido un momento duro. Bueno, Pedro lo tuvo y está con el peor momento de su vida, con la amenaza de la muerte, no ve mucha esperanza, pero Pedro no estaba solo, hermanos amados, sino que ¿quién estaba detrás de Pedro? Bueno, estaba el Señor, lógicamente, pero también había una iglesia clamando por él. Bendito sea el Señor. Yo creo en esos clamores. Por eso yo le decía hace un rato, cuando usted no puede cumplir un compromiso, avise, comunique, porque podemos orar. Tenemos la oración. Y Pedro no estaba solo, había una iglesia clamando por él, había una iglesia orando al Señor por su liberación. Pues yo no sé cuántos creen, pero pasan cosas cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora es la posibilidad de una llave que abre la puerta hacia el milagro. Bendito sea el Señor.
Y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la importancia de la oración y de la oración de intercesión. La oración en la cual la iglesia se une a clamar en una sola fe por un milagro, por una respuesta. Entre paréntesis, esta semana retomamos la oración que no se pudo hacer en julio. Se retoma esta semana de oración en las tarde-noche, de 8 a 9 tenemos tiempo de oración y está a cargo de las hermanas, así que ahí mi esposita va a estar dando a conocer. Amén, hermana. Y creo que ya se envió al WhatsApp, ¿cierto? Usted tiene ahí una intervención, las hermanas, cada una. Y el día miércoles sí nos juntamos acá a orar. Y el viernes de discipulado ahí también tenemos un arreglo, pero igual vamos a orar. No vamos a interrumpir estos días. Desde el lunes hasta el sábado y domingo, acá cerramos también con un momento de oración. Amén. Amén. Retomo, hermano. Mateo 18, 19. ¿Qué dice? Mateo 18, 19. Estamos diciendo la importancia de la oración de intercesión de la iglesia, ese respaldo, a clamar en una sola fe por un milagro. Y Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta, hermano amado? Hay respaldo de la palabra para creer que cuando la iglesia se une en oración, algo sucede de parte de Dios. Mira, la palabra de Dios nos enseña que no debemos aislarnos. Dígale al que está a su lado, no te debes aislar, enfrentando tu problema. Y la Biblia nos enseña que no debemos aislarnos enfrentando solos las dificultades de la vida. Para eso tenemos una familia espiritual, hermanos amados. Tenemos una familia espiritual, tenemos el respaldo que nos da nuestra iglesia, nuestra congregación. Qué hermoso que Dios nos ha puesto en la iglesia. Y hemos sido enseñados, como hemos dicho, a una nueva forma de doctrina para entender también lo que es la iglesia, para entender dónde el Señor nos ha puesto. Y para eso tenemos acá una familia espiritual, tenemos el respaldo que nos da nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestros hermanos en Cristo. De gracia al Señor porque está aquí, hermanos amados, porque allá afuera hay gente que no haya qué hacer con su problema, pero usted tiene la iglesia y para poder traer su necesidad, para alegrarse, gozarse, pero también para traer su necesidad y orar, interceder. Mira lo que dice Santiago 5, 14 al 15. Santiago 5, 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Gloria a Dios. Y si hubiere cometido pecados el hermanito, le serán también perdonados, gracias a esa oración de fe. Así que hermoso, amados, lo que nos muestra aquí la palabra. Una primera lección cuando estamos allí en los tiempos de angustia. Los tiempos de angustia, de dificultad, deben traer lecciones a nuestra vida, hermanos. Y una primera lección es que la iglesia es una comunidad de amor, de fe, que tiene poder cuando nos unimos a clamar por un milagro. Pero hay algo más que quiero mencionar como una segunda lección que podemos sacar de los tiempos de angustia, de los tiempos de dificultad. Y sabe que muchas veces el Señor permite que experimentemos días oscuros. Y van a ser de repente como los días más oscuros de nuestra vida. Y Dios los permite. ¿Sabe para qué? Para que podamos de una vez por todas contemplar la luz de su gloria. Días oscuros para poder llegar a ver la luz de su gloria. Mire, Hechos 12, 6 al 7,
Hechos 12, 6 al 7, dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Herodes no lo iba a sacar para liberarlo. Iba camino, casi seguro, al mismo fin de Jacobo. Entonces dice, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, gloria a Dios, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria al Señor. Mire qué preciosas palabras las que encontramos acá en estos versículos. Dice que una luz resplandeció, ¿dónde? En la cárcel. Amado, amada, una luz va a resplandecer en la cárcel que tú puedas estar viviendo de problemas, de situaciones, de complicaciones. ¿Cuántos dicen amén? Una luz resplandeció en la cárcel. Definitivamente esa noche, amados, era una noche muy oscura para Pedro. Una noche muy difícil para Pedro. Estaba dormido, pero custodiado por dos soldados, sujetado allí por dos cadenas y con guardas en la entrada. Pero aún en esa situación tan difícil que estaba viviendo Pedro, la luz del Señor alumbró en medio de las tinieblas de esa cárcel. Pero no solo era la cárcel, era la situación que apremiaba, que angustiaba a Pedro, que estaba allí, cierto, como en una situación de tinieblas. Pero hay luz del Señor que alumbra en medio de las tinieblas. Y eso, hermano, nos debe recordar una verdad espiritual tremenda, muy importante. Y esa verdad espiritual es que no importa qué tan grande sea la oscuridad, siempre la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Siempre la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. Hay un cántico que antes decíamos, y me parece que es una palabra también, que la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero la alegría viene al amanecer. Así que despierte cantando, despierte alabando, porque hay luz en medio de toda tiniebla que quiera azotar tu vida. A veces el enemigo nos quiere meter en cárceles de problemas, de dificultad, pero la luz del Señor va a prevalecer, hermanos amados. Siempre la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Donde hay fe, donde hay gente que alaba, que adora, que le entrega sus cargas, sus necesidades al Señor, la luz va a prevalecer. Bendito sea Dios. Juan capítulo 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor, hermano. Hay luz en medio de tinieblas y esa luz no se va a apagar, sino que va a iluminar a tal punto de, cierto, hundir, opacar esa tiniebla. Gloria al Señor. Quizás, amados, has sentido que pasas por malos momentos oscuros de tu vida, producto de situación, enfermedad, escasez, problemas y cuantas cosas que se dan muchas veces en nuestras vidas. Pero no dejes de confiar, hermano amado. Dile al que está a tu lado, no dejes de confiar, porque en este tiempo, es en este tiempo que verás resplandecer la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor te demostrará, hermano amado, que aún allí en los tiempos más difíciles, Él siempre está con nosotros. En los tiempos más difíciles, Él está conmigo. El Salmo 139, 7 al 11 dice, Salmo 139, 7 al 11, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré
de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Gloria a Dios, porque Él transforma nuestras tinieblas en luz y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No tenga miedo, hermano amado, porque hay promesa del Señor. Y yo creo de todo corazón, hermano amado, que muchas veces el Señor permite que experimentemos momentos oscuros de nuestra vida, pero es para que podamos contemplar la luz de su gloria, la luz de su gloria. Y no me cabe duda que los hermanos allá de Iglesia Enlace Familiar La Florida van a contemplar la luz de su gloria, la luz y el resplandor de su gloria y de su poder en sus vidas. Y es la promesa para usted, para mí, para cada uno de nosotros como hijos del Señor. Hay una tercera lección que quiero dar a conocer de los momentos allí de angustia, lo que nos deja los momentos de angustia como lección. Y es que también, hermano amado, en los tiempos de angustia podemos experimentar la providencia divina en nuestra vida. Mira lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 8 al 11. Hechos 12, 8 al 11. Le dijo el ángel, continuamos con la situación de Pedro allí en la cárcel. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, pensaba que estaba viendo una visión o estaba soñando quizás. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Tremendo, hermano. Mire, la providencia, el cuidado, este resguardo, la providencia del Señor se hizo real en ese tiempo de angustia que Pedro estaba experimentando. ¿De qué manera, hermanos amados? Mire, mandando un ángel para guiar a Pedro y que pudiera encontrar allí la salida, pasando frente a la guardia sin ser visto y abriendo las puertas de hierro de la cárcel, la cual Pedro no hubiera podido abrir. Es decir, Dios tomó el control de todo. Y qué hermoso es cuando Dios toma el control de todo. Mira, amado, amada hermana, de la misma manera, en los tiempos de angustia que nosotros enfrentamos, el Señor nos demuestra su cuidado. El Señor nos demuestra su provisión, su guía. Él abre puertas que para nosotros serían imposibles. Dios usa personas y muchas veces usa personas como ángeles a nuestro favor para ayudarnos en los momentos de dificultad, por lo que podemos sentirnos, amado hermano, en medio de todo lo difícil, podemos sentirnos llenos de esperanza, de agradecimiento, porque Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Él tiene el control, diga conmigo, Él tiene el control. Él está haciendo realidad sus planes para nuestra vida, aunque de repente no puedas entender la situación, pero si estás confiado, tomado de la mano del Señor, Él está haciendo realidad sus planes buenos para nuestra vida. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Yo sé que usted conoce este versículo, pero lo quiero dejar aquí y repetir una vez más. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor no anda perdido, hermano. El Señor no ha perdido el control. El Señor no está escondido en alguna situación. A veces pensamos que de repente el Señor ya no me escucha, no me oye, que se fue el Señor y yo tanto que le busco, le amo y le sirvo. Pero Dios no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. A veces tenemos esa mentalidad o pensamiento. Calecito la otra vez lloraba y decía, mi papá se me perdió, decía Calé. Y que el papá se había ido a trabajar nomás. Pero él ya no lo vio más en casa y decía, mi papá se me perdió, se perdió mi papá. Y a veces tenemos esa idea, ese pensamiento, que Dios se nos perdió, que Dios se escondió, que Dios ya no está más. Y Dios no es así, hermanos amados. Dios no es así, no actúa así. La gente, esas amistades que nosotros pensábamos que eran amigos verdaderos, a veces se nos esconden, a veces se van, se nos pierde. Pero el Señor le declaró a través del profeta a su pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Dígale, gracias papito, porque tienes pensamientos de paz. Tienes pensamientos de paz. Y no de mal. Pensamientos de paz, ¿para qué? Para darte el fin que esperas. Y todos sin duda esperamos un buen fin en medio de la situación que nos pueda estar pasando. Hermana María, hay un buen fin en medio de esa situación que usted pueda estar pasando. Hermano Ángel, que es más tiene una situación complicada, hay un buen fin porque Dios está en control. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para tu vida, para nuestras vidas. Lecciones en los tiempos de angustia. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Padre, gracias, 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 Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bueno, cada día, porque a veces somos dados al reclamo, a la queja, al lamento, Señor. Pero somos una iglesia en la cual ha sido derramado tu amor, pero también la fe, Señor, de amor y de fe, para unirnos, para clamar por el milagro. Y yo clamo ahora por el milagro en medio de tus hijos. Ven con milagros en medio de la situación, en medio del problema, Señor, en medio de la enfermedad. Manifiesta tu poder, tus milagros, amado Padre Celestial. Señor, gracias porque en medio de la dificultad o los tiempos de angustia, Señor amado, a veces tú lo permites para que fijemos de una vez por toda la mirada en ti y para ver que mayor es el resplandor de tu gloria en medio de la oscuridad o de la tiniebla. Señor, gracias, gracias porque también en los tiempos de angustia podemos experimentar tu providencia divina en nuestras vidas, que tú estás siempre con nosotros, que tú resguardas nuestras vidas. Señor, como lo hiciste con Pedro, en su peor momento, tú enviaste el ángel, Señor, y las puertas fueron abiertas y él se encontró liberado también porque había allí un pueblo que clamaba por su vida. Gracias, Señor, porque tú nos declaras, Señor, que tus pensamientos, Señor amado, son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo realidad tus planes en nuestra vida. Trae paz, trae esperanza, Señor, trae gozo en esta hora en medio de tus hijos, en medio de la dificultad que podamos vivir. Gracias, Padre. Declaramos victorias grandes y maravillosas, Señor, para tus hijos, para nuestras vidas, para tu iglesia. Descansamos en ti y en tus promesas y te entregamos la dificultad, te entregamos la carga y solo te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, alábele. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, gracias por esta santa cena. Bendice el pan, bendice esta copa. Recordamos una vez más que en la cruz allí tú nos diste, Señor, la gran victoria. El enemigo, Señor, pensaba que se acababa la esperanza,
pero en la cruz cargabas con nuestro pecado, Señor, con nuestro dolor y con nuestra enfermedad. Bendice en esta hora a cada uno de tus hijos que participa de la copa, restaura vidas, edifica a tus hijos, Padre amado, a través de esta Santa Cena, cuando recordamos tu cuerpo entregado por nuestros pecados y tu sangre derramada por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, bendice el pan, bendice el vino, y seas tú, Señor, dentro de nosotros, trayendo salud, trayendo fuerzas, renovando nuestras vidas, para la gloria de Dios. Amén y amén. Vamos a participar ahora de la cena, amados. Voy a pedir a mis hermanas de danza, hermana Anita, hermana Jimena, ayúdenos a compartir. Gracias, hermana Carolina. Vamos a dejar descansar hoy día, hermana Carolina. Vamos a pedir a hermana Jimena, hermana Anita, que compartan. Primeramente el pan. Este es mi cuerpo, dice la palabra, que por vosotros es partido. Tomad y comed de él. También el Señor alzó la copa diciendo: y esta es mi sangre por vosotros derramada. Cuerpo entregado, cuerpo llevando nuestras cargas y pecados, y sangre derramada para limpiar